El relato de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos es una de las visiones más conmovedoras y simbólicas del Antiguo Testamento. Se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 37, y representa una imagen poderosa de restauración y renovación espiritual. Esta visión fue dada al profeta Ezequiel en un tiempo de profundo dolor y desesperanza para el pueblo de Israel. Exiliado en Babilonia y aparentemente sin esperanza de regresar a su tierra, a través de esta historia, Dios envía un mensaje de esperanza, restauración y vida. En este análisis exploraremos los detalles de la visión, su significado por Israel en el contexto bíblico y la enseñanza que Dios tiene para nosotros en este momento. Ezequiel era un sacerdote y profeta que fue llevado a Babilonia junto con otros exiliados alrededor del año 597 a.C., cuando el reino de Judá fue conquistado por el rey Nabucodonosor. El templo en Jerusalén fue destruido, la ciudad fue arrasada y la nación de Israel parecía destinada a desaparecer. Los israelitas estaban lejos de su tierra y muy desconsolados. Creían que Dios los había abandonado y que no había futuro para ellos como nación. En medio de esta desesperación, Dios le da a Ezequiel una visión para restaurar la esperanza de su pueblo. La visión del Valle de los Huesos Secos no solo era una promesa de restauración para Israel, sino también una manifestación de capacidad de Dios para traer vida y renovación a lo que parece muerto. La visión, el Valle de los Huesos Secos. Ezequiel relata cómo fue llevado por Dios en espíritu a un valle lleno de huesos secos. Dios le pregunta al profeta, ¿podrán revivir estos huesos? A lo que Ezequiel, con humildad y reverencia, responde, Señor Jehová, tú lo sabes. Esta respuesta demuestra la fe de Ezequiel y su reconocimiento de la soberanía de Dios. Dios le ordena a Ezequiel que profetice sobre los huesos y les diga que escuchen la palabra del Señor. Mientras el profeta obedece, algo asombroso ocurre. Los huesos comienzan a juntarse, formando esqueletos completos, luego músculos y carne que cubren los huesos, y finalmente la piel los cubre por completo. Sin embargo, aunque ya no están dispersos ni desarticulados, estos cuerpos aún están sin vida. Entonces, Dios le da una segunda instrucción a Ezequiel, que profetice al aliento o espíritu y que invoque el aliento de los 4 vientos para que llene estos cuerpos. Cuando Ezequiel lo hace, el espíritu de vida entra en los cuerpos y estos se levantan como un ejército grande y poderoso. ¿Qué significa esta visión para Israel? Después de esta impresionante escena, Dios explica el significado de la visión a Ezequiel. Los huesos secos representan al pueblo de Israel que dice, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. En su desesperanza, se consideraban muertos como nación, sin esperanza de restauración. Pero Dios les promete que abrirá sus sepulcros, los hará salir de ellos y los llevará de regreso a su tierra. Esta promesa es una afirmación del pacto de Dios con Israel, de que Él no los ha abandonado y que aunque estén en exilio, su historia no ha terminado aún. Dios utiliza esta visión para mostrar a Israel que Él tiene el poder de restaurarlos a una vida plena y que les dará un nuevo espíritu. Esta renovación no solo implicaría una restauración física al devolverlos a su tierra, sino también una renovación espiritual. Dios promete poner su espíritu en ellos para que tengan vida, simbolizando una transformación profunda en su relación con Él. ¿Cuál es la interpretación y el significado espiritual?
La visión de los huesos secos va más allá de la situación histórica de Israel y revela una verdad universal sobre la capacidad de Dios para traer vida a lo que parece irremediablemente perdido. Representa la restauración espiritual y la capacidad de Dios para resucitar todo aquello que parece muerto en nuestras vidas. Podemos ver el Valle de los Huesos Secos como una metáfora de momento en nuestra vida en la que nos sentimos sin esperanza, secos espiritualmente, muertos o perdidos. A través de esta visión, Dios nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece estar perdido, Él tiene el poder de restaurarnos y renovar nuestras vidas. Este relato también nos enseña que la vida verdadera proviene del Espíritu de Dios. Aunque los cuerpos en el valle fueron restaurados físicamente, no tenían vida hasta que el Espíritu de Dios entró en ellos. Del mismo modo, en la vida cristiana, la verdadera vida no es solo física, sino espiritual, y proviene del Espíritu Santo. Dios es quien nos da vida y propósito, y su Espíritu es quien nos permite vivir de acuerdo a su voluntad. Dios nos hace un llamado claro a través de esta historia de la visión de los huesos secos. Debemos tener fe en la restauración divina. Así como Ezequiel tuvo fe en que Dios podía hacer lo imposible, somos llamados a confiar en la capacidad de Dios para renovar y restaurar nuestra vida. Incluso en circunstancias donde parece no haber solución, Dios puede traer vida y esperanza. Este relato nos invita a no rendirnos, a mantener la fe aún en los momentos más oscuros, sabiendo que Dios tiene el poder de transformar cualquier situación, por imposible que parezca. Reconocimiento de nuestra necesidad espiritual. A través de esta visión se destaca que solo con el Espíritu de Dios podemos tener vida eterna. Sin su presencia en nosotros, podríamos estar físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Dios nos llama a reconocer nuestra necesidad de su Espíritu, a buscar una relación íntima con Él y a permitir que su presencia viva en nosotros. Esta historia nos recuerda que no podemos vivir plenamente sin el Espíritu Santo y que necesitamos constantemente buscar la renovación en Jesucristo. Participación activa en la obra de Dios. Ezequiel fue llamado a profetizar, a actuar en obediencia, para que los huesos cobraran vida. Del mismo modo, Dios nos invita a participar en su obra de restauración, no solo en nuestras propias vidas, sino también en la vida de otros. Él nos llama a hablar vida y esperanza a quienes están desesperanzados, a ser instrumento de su paz y restauración en este mundo. Somos llamados a llevar el mensaje de vida y a confiar en que Dios puede obrar a través de nuestras palabras y acciones para dar esperanza a los demás. Esperanza en la resurrección futura. El Valle de los Huesos Secos nos señala hacia la promesa de resurrección y vida eterna en Cristo. Así como Dios restauró a Israel y le dio una nueva vida, el Nuevo Testamento revela que Jesús nos da la vida eterna. Esta historia se convierte en un símbolo de resurrección, una promesa de que incluso la muerte no es el final y que Dios tiene el poder de darnos una vida nueva en Él. Pero ¿cuál es la enseñanza que Dios nos da? La historia de los huesos secos es un mensaje profundo de esperanza y transformación que Dios quiere impartirnos en este momento. Nos recuerda que nuestra vida, incluso cuando todo parece perdido, Dios es capaz de obrar en formas sorprendentes. La enseñanza que podemos extraer es clara. Cuando permitimos que el Espíritu de Dios obre en nosotros, Él puede sanar, restaurar y dar vida a todo lo que esté muerto. Ya sea una relación perdida, un sueño perdido, una crisis de fe, una crisis económica,
una crisis de salud, Dios tiene el poder de restaurarlo todo si permitimos que su Espíritu habite en nosotros. Dios también nos enseña la importancia de la fe y la obediencia. Ezequiel no dudó en proclamar la palabra de Dios, incluso cuando parecía imposible. Del mismo modo, debemos estar dispuestos a obedecer y a confiar en el llamado de Dios, aun cuando no entendamos completamente su propósito. Esta visión nos enseña que Dios obra a través de la fe y que su palabra tiene el poder de transformar cualquier situación. Dios quiere recordarte que nunca estamos solos. En nuestros momentos de mayor dificultad y en nuestros valles de huesos secos, Él está presente, dispuesto a darnos una vida renovada. Nuestra tarea es abrir nuestro corazón y confiar en su poder y buscar su espíritu. La visión de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos es una poderosa metáfora de la restauración que solo Dios puede traer. Es una historia que sigue siendo relevante, recordándonos que no hay situación tan desesperada que Dios no pueda cambiar. Él es un Dios de vida y de esperanza, que obra incluso en medio de las circunstancias más oscuras. Dios nos invita a confiar en Él, a buscar su Espíritu y a proclamar vida y esperanza en el mundo que tanto lo necesita. Esta historia nos enseña que aunque a veces podamos sentirnos secos y sin esperanza, Dios es capaz de darnos una nueva vida y de hacernos parte de su plan de restauración. Hoy, Dios nos llama a confiar en Él, a permitir que su Espíritu nos renueve y a llevar su mensaje de vida a quienes están en Valle de los Huesos Secos.